Buen día, hermanos, quería compartir con ustedes el devocional de hoy. Siguiendo en el capítulo 13 de Hebreos, hoy tocaría el versículo 7. Ya vimos en Hebreos 13 un amor a compartir, el versículo 1 al 3, entre hermanos, pero también a desconocidos. Hablamos de un amor a cuidar, en el versículo 4 que habla acerca del matrimonio. Vimos también un amor a evitar, en versículos 5 y 6, que habla del amor al dinero. Y el versículo 7 dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. El versículo 7 empieza con estas palabras: acordaos de vuestros pastores. La palabra acordaos significa mantener en mente, estar atentos o traer a la mente. Y es una buena tarea para nosotros tener presente en nuestra mente y en nuestras oraciones a nuestros pastores. Debemos tener en claro quiénes son los pastores o guías, como aparece en otras versiones. Ellos son personas puestas por Dios. Cristo es presentado como la cabeza de la iglesia y como la máxima autoridad. Y es Cristo quien delega su autoridad sobre estas personas para que dirijan la iglesia, para que la cuiden, para que la pastoreen. Cristo es el que coloca pastores en la iglesia para bendecir la iglesia. El autor de Hebreos pide que traigan a la mente los pastores que tuvieron. Dice que os hablaron la palabra de Dios. Posiblemente esos pastores ya estaban con el Señor. En este capítulo 3 veces menciona a los pastores. Como vimos en el versículo 7, acordaos de vuestros pastores. En el versículo 17, obedeced a vuestros pastores. Y en el versículo 24, saludad a vuestros pastores. Pero en esta primera mención del versículo 7 está más relacionada con Jesucristo. Acá el autor usa el mismo verbo que usa Pablo en 2 Timoteo 2:8. Pablo dijo: acuérdense de Jesucristo, el del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Es el mismo verbo. Los pastores son los que enseñan la palabra de Dios y velan para que la iglesia asimile esa enseñanza, que pueda tomar esos principios bíblicos, esos principios de Dios, y los pueda desarrollar. Pero no enseñan únicamente, sino que también son ejemplos de lo que enseñan, con sus equivocaciones, con sus limitaciones, como nosotros. Pero ellos también buscan que en sus vidas se vea reflejado Jesucristo, nuestro Señor. El siguiente pedido es considerar el resultado de su forma de vivir. La palabra que se utiliza para considerar significa mirar una y otra vez, observar cuidadosamente. Eso es lo que nos pide, mirar cuidadosamente sus vidas y el resultado que quedó de sus vidas. Porque ellos con sus vidas nos enseñan, con sus buenas obras nos enseñan, con sus malas obras o con sus malas acciones también nos enseñan. Lo tercero que está pidiendo el autor es imitar su fe. Y el autor desde este capítulo 13 los pone también junto con los héroes de la fe del capítulo 11. Ellos también son héroes de la fe. Tenemos que imitar su fe. Por eso es importante que pensemos cómo es nuestra postura frente a estos pastores puestos por Dios. ¿Los traemos a la mente para criticarlos? Eso es más fácil para nosotros. Somos argentinos. Nosotros sabemos mejor cómo hacer las cosas. Se lo decimos a los jugadores cuando vemos un partido, o al director técnico también, o al referee. Nosotros sabemos cómo los pastores deberían llevar a cabo las cosas en la iglesia. Quizás haya en la iglesia hermanos que recuerdan a pastores que ya están con el Señor y quizás quieren compartir con nosotros qué recuerdan de ellos, qué ejemplos les dejaron. Pero también para aquellos que tenemos nuestros pastores en vida, también podemos practicar las primeras 4 palabras del versículo 7. Acordarnos de nuestros pastores. Y pensé por lo menos en 5 puntos. Punto 1. Acordate de tus pastores para orar por ellos siempre. Punto 2. Acordate de tus pastores para enviarles un mensajito de aliento. Punto 3. Acordate de tus pastores para llamarlos y pedirles un motivo de oración referidos a ellos.
Punto 4. Acordate de tus pastores para hablar cuando ves que algo no está bien y necesitas explicación. Punto número 5. Acuérdate de tus pastores que pueden cometer errores, pero que no necesitan crítica, sino que necesitan también misericordia, como nosotros. Ellos pueden fallar, pero el modelo no cambia. Por eso el versículo 8 dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y el objetivo de imitar su fe es que nosotros también podamos reflejar a Cristo con nuestras vidas. Espero que tengan un buen día y que podamos practicar esto tan importante que es acordarnos de nuestros pastores.